Javi. Ya está. Ya, muy bien. Va. Bueno, nik erderaz hitz egingo dut, eta topakoa gea, erderaz. Como sabéis, llevamos trabajando desde hace 6 años para intentar conseguir que la atención sanitaria que reciban los vecinos de Tolosaldeas sea similar a la que reciben los vecinos del resto de comarcas de Guipúzcoa y de la Comunidad Autónoma Vasca. Y la razón de nuestro trabajo está en que pensamos que tenemos que tener las mismas obligaciones y las cumplimos bien, o sea, pagamos como el resto de vecinos del resto de comarcas, pero tenemos que recibir también los mismos derechos, o sea, tenemos que tener una atención similar al resto de comarcas de esto. Y, entre otras cosas, porque dentro de una de las líneas estratégicas de la Consejería de Sanidad está el que se tiene que dar una equidad en la atención entre a toda la gente de esto. Voy a daros unos datos iniciales para centrar un poquito el tema, porque yo creo que es interesante y después ya haremos las preguntas, o ya haré las preguntas que pensamos esto. Como hemos dicho a varias de los miembros de este ayuntamiento, PNV, PSOE, Bildu, somos la única comarca en la que no se ha invertido en infraestructura sanitaria en los últimos 30 años de Guipúzcoa. Somos la única comarca de más de 65 años, 65.000 habitantes, sin hospital comarcal público. Somos la única comarca que se ha privatizado la atención sanitaria en la Comunidad Autónoma Vasca. Lo acaba de reconocer el consejero Darpón en el Parlamento hace poco. La atención sanitaria en la comarca de Tolosaldeas, según manifiestan los sindicatos, es absolutamente escandalosa, una situación escandalosa de atención sanitaria. A pesar de las movilizaciones que se produjeron en esos 6 años, se nos impuso un convenio. Un convenio del que no se ha realizado una evaluación. Eso es absolutamente impensable en una correcta gestión de cualquier cosa. Pues aquí no se ha hecho una evaluación del convenio. No se han cubierto los objetivos por los que se hizo la propuesta esta del nuevo modelo asistencial sanitario, porque se nos pasó de estar siendo atendidos por un ambulatorio y por el Hospital Donosti o la Clínica de Asunción a estar atendidos como estamos desde que se firmó el convenio. No se ha tenido en cuenta para nada la solicitud de los numerosos sindicatos, partidos políticos, agrupaciones de la creación de una mesa de trabajo para estudiar el tema de la sanidad. Y a pesar de todo eso, una vez pasado y completado el periodo del convenio, se ha vuelto a renovar el convenio. No sé si habéis tenido acceso a un ejemplar del convenio. A nosotros nos costó muchísimo y no nos extraña nada que nos costase muchísimo porque es absolutamente de los de ocultar. Pero si tenéis posibilidad, sería interesante que lo vieseis y que lo comparaseis como lo hemos comparado nosotros con el convenio anterior. Ha habido una falta de transparencia absolutamente descomunal. Han tenido que verse obligados a tener que sacar el convenio, hasta el último momento no lo han sacado. Bueno, en el convenio actual hay, alucinantemente tendría que decirlo, una importante disminución del número de actividades hospitalarias médico-quirúrgicas. Para que os aclaréis un poquito, pasamos de que el convenio anterior se contemplaba y se contrataban 6.437 actividades, que llaman GRDs, en grupos relacionados por el diagnóstico, o sea, actividades que dan la misma carga sanitaria, más o menos, eso se considera un 1, pues en relación con eso, van clasificando. Pues pasamos de 6.437
anuales pasamos a 3.318. O sea, prácticamente la mitad de las actividades médico-quirúrgicas de un día a otro desaparecen. Esto nos demuestra un poquito lo que habitualmente hemos comentado, que los papeles se llenan muy fácil y que los papeles tienen muy poquita fiabilidad. Aquí hay una demostración otra vez palpable de lo que son los papeles, de lo que son aparecer los datos, poner los datos para llenar y tal. Bueno, eso respecto a las actividades hospitalarias. Respecto a la cobertura de especialidades, teniendo en cuenta que eso ya está quedado, que el ambulatorio de especialidades, que la primera intención era que desapareciese y que no hubiese ya especialidades ni médicas ni quirúrgicas, está ya claro que ahí se van a ver las especialidades médicas, las quirúrgicas no, pero las médicas sí. Entonces, el número de actividades de especialistas que se contratan solo son las actividades de especialista de quirúrgico, pues a pesar de que son pues prácticamente la mitad o menos de las actividades quirúrgicas, resulta que se les paga más dinero por lo que hay. Las urgencias han disminuido cantidad. Ese otro dato que os hemos solido presentar. Estos son datos de la misma Consejería de Sanidad. El 45% de las altas que se dan en el Hospital Donosti, que no corresponden a la OSI Donosti, o sea, a la zona de alrededor de Donosti, el 45% corresponden a la OSI Tolosaldea. Y hay 5 OSIs en Guipúzcoa. O sea, en todo caso, como máximo nos tendría que corresponder el 20%. Pues salen el 45%. ¿Eso qué indica? Que hay una huida de la gente de la comarca de Tolosa al Hospital Donosti impresionante. Como dijo, y me parece que estabas tú, me refiero, la señora Roldán, representante del PSOE en el Parlamento Vasco, eso es un indicador indirecto, ¿qué he dicho mal? Eso es un indicador indirecto de no satisfacción impresionante, de la atención que se le está dando. Bueno, el 45% se marchan. Bueno, claro, bajan las actividades, pero curiosamente, ¿qué ocurre? Que es que hay un impresionante aumento de lo que se le paga por cada actividad. O sea, en actividades médicas en concreto, se pasa de pagar la misma actividad de 1.794 euros, se pasa a pagar 4.043 euros. O sea, más del 125%, lo que vamos, a todos nos han subido el sueldo, de un año, a mí 125% de más. O sea, el doble y más. Se les pasa a pagar. Conclusión, por menos actividades, porque es que resulta que se reducen las actividades hospitalarias médico-quirúrgicas, las urgencias se le marchan, ¿no? Y especialistas de médicos, por menos actividades, en cambio, maravillas de la historia, se les va a pagar más dinero. O sea, por año, antes se les pagaba 20 millones, un poquito más, y ahora se les va a pagar 21 millones en este nuevo convenio. Bueno, siendo ya graves todos estos datos que os acabo de dar, desde mi punto de vista por lo menos, no sé, igual a vosotros os parece una cosa normal, a mí desde luego me llama, a mí y al grupo de gente de Topa nos llama muchísimo la atención. Lo que a nosotros nos llama más la atención y nos parece todavía más grave es que del convenio anterior al convenio actual no se ha cambiado nada. No se ha hecho el más mínimo intento de mejorar la atención sanitaria en Tolosaldea. Cuando partíamos de una situación, eso ya reconocido por la misma Consejería de Sanidad, de que teníamos una deficiencia de actuación y que nos iban a poner este nuevo modelo para mejorar nuestra situación y para que nos equilibrásemos. Pues no nos han mejorado en nada. Y entonces seguimos teniendo unos ratios de trabajador enfermería que, vamos, les faltan 1/3 del personal en esa clínica. Unas condiciones laborales que llevan 7 años sin convenio colectivo, lo llevan congelado. Si vais a la clínica en la Asunción, pues resulta que las pancartas a la orden del día. Los especialistas están cambiando continuamente. Los especialistas están trabajando a ratitos, a horitas, como en una clínica, en una clínica privada. Tenemos 2 sistemas informáticos distintos. O sea, ¿dónde está el juntarnos, el ser esto integral? Dice que vamos a tener
un sistema organización sanitaria integral. Dice, ¿dónde se puede integrar con dos sistemas informáticos que no están conectados? Hay una falta de inspección absoluta, una OSI absolutamente mínima en la que prácticamente no hay más que gerente, y el director médico ha renunciado, el de personal lo han destituido, la de economía se ha marchado y acaba de venir, la de economía que ha estado llevando todo. O sea, una OSI que desde luego de inspeccionar al sistema privado, al socio que tenemos ahí pegado, mal. Con esas condiciones, como decían 300 trabajadores sanitarios de la comarca de Tolosaldea que viven o que trabajan aquí, con esas condiciones difícilmente se puede dar una calidad de atención similar a la que se da en el resto, aunque se esfuercen mucho los trabajadores, muy difícilmente. Y ahora vamos a las preguntas, porque preguntas tenemos, o sea, no os preocupéis. Ante esta falta de inversión que hemos comentado, nosotros nos pensamos, si esta misma falta de inversión se produjese, pues por ejemplo, en el sector industrial, resulta que no tenemos sitios, o sea, para las empresas, es que resulta que no tenemos carreteras, es que no tenemos sistema educativo. No habría que hacer nada, no se haría nada, se dejaría, ¿no? Como no nos corresponde a nosotros, que dijiste tú, Olaz, en el gobierno, no, es una competencia que tampoco nos corresponde carreteras, y tampoco nos corresponde muchísimas cosas, pero me imagino que cuando hay deficiencias habrá algo por lo que pelear, ¿no? Ante esta situación escandalosa que nos dicen los sindicatos de la atención sanitaria de Tolosaldea, ante esta atención deficiente que recibimos, como nos lo dicen los 300 trabajadores sanitarios, y ante esta gran cantidad de quejas de la población y ante esta situación laboral de los trabajadores, pocos y mal pagados, ¿vamos a seguir manteniendo esta actitud o vais a seguir manteniendo esta actitud de complicidad, de mirar para otro lado, de dejación de funciones, que mantuvo la señora alcaldesa en la Comisión de Sanidad del Gobierno Vasco? Dice que manifestaba que no se da una atención sanitaria, que se da una atención sanitaria de calidad en Tolosaldea, que no le habían presentado los vecinos de Tolosaldea quejas, que las colaboraciones con la Clínica de la Asunción habían sido buenas, hasta que la señora Roncal otra vez le dijo, oiga, señora, es que usted parece más una trabajadora, como lo dijo, una responsable de sanidad que la señora alcaldesa del pueblo de Tolosa. Van a seguir aceptando esta imposición de esta calidad de atención que vamos a recibir 65.000 habitantes de Tolosaldea. ¿Tienen ustedes la conciencia tranquila? Y parafraseando a nuestro compañero Fidel, ¿creen que la historia y sus convecinos les absolverán? Y como última manifestación, o sea, nosotros manifestamos nuestra absoluta disposición a colaborar para intentar conseguir una atención sanitaria similar a la del resto de los vecinos de todas las comarcas, o sea, igual. No queremos ni mejor ni peor. Lo que no podemos es aceptar esta situación como no aceptaríamos en otro sector, ámbito. O sea, esto es absolutamente alucinante. O sea, yo no puedo comprender cómo puede haber esta sumisión, cómo se puede aceptar esta imposición de una situación que es absolutamente peor en calidad. No hay quejas. La gente no sabe a lo que tiene derecho. La gente no sabe a lo que tiene derecho. A la gente había... Bueno, no os puedo contar chistes porque yo tengo muchos chistes de médicos y de estas cosas. Pero a la gente se le pone a cualquiera una bata delante y le dicen, bueno, como hemos tenido gente jubilada, hemos tenido gente de 76 años pasando consultas para disminuir listas de espera. En teoría eso es atender. Se disminuyen las listas de espera y entonces al no haber listas de espera tenemos unos valores en los papeles mejores. Es así. Tenemos especialistas
que no son especialistas, están haciendo trabajo de especialista, pero disminuyen listas de espera y entonces, al no tener listas de espera, mejores puntuaciones. Y eso está demostrado. Eso a cualquiera. Eso lo hemos planteado en el Gobierno vasco, en la Diputación, en todos los sitios. Ahí están los datos, señores míos. Nadie nos ha dicho que estábamos mintiendo. Nadie. ¿Van a seguir manteniendo esta actitud de mirar para otro lado? ¿Van a seguir aceptando esta imposición que nos están haciendo a los 65.000 habitantes de todas las aldeas? No son los 65, no son todos conferencia vuestra. 20.000. Esas son nuestras preguntas. Gracias. Bueno, yo he estado por lo menos en una reunión que se hizo con la responsable, en 2 reuniones, pero una con la responsable, creo que es responsable sanitaria de la OSI, creo, la gerente. Y los argumentos que hemos escuchado aquí son los argumentos que planteasteis en esa reunión, y que yo sepa y me acuerde, al igual que tú has dado a tu parecer muchas cuestiones, en este caso también, las cuestiones que planteaste tú aquí fueron rebatidas una a una. Una a una fueron rebatidas. Otra cuestión es que se esté de acuerdo o no, pero fueron rebatidas una a una. Empezando por la atención similar, lo que ella mantenía era que una cosa es cómo se gestiona ese servicio y otra cosa es de cara al paciente, y ahí tuvimos una discusión importante, era quién era el objetivo del servicio de sanidad, y era el tolosarra o el ciudadano tolosarra, y qué servicio se le prestaba a ese ciudadano, y que eso era lo que había que analizar. Y analizando la asistencia sanitaria desde el punto de vista del paciente, decía que el servicio era similar a otras comarcas, cosa que vosotros no compartíais, pero porque no compartíais que ese era el objetivo. Esa era una cuestión que salió, y los datos de las encuestas, ahí también poníais pie en que, claro, la gente está asustada, al rellenar el cuestionario pues se quiere ir y pone que está bien, cosa que ella también te rebatió y te dijo que es lo mismo que ocurre en Galdácano o en otros sitios, lo mismo. O sea, la unidad de medida era igual en unos sitios y en otros. Y en ese caso dijo que la atención de cara al paciente, desde el punto de vista del paciente, del ciudadano, era una atención similar. Y mantuvo esa tesis. Luego has hablado de privatizaciones. Este servicio es privado, es un acuerdo concertado, no es una privatización, es un servicio que es privado, que siempre ha sido privado ese servicio. Entonces, el insistir y el querer llevar a que este era un servicio, el hablar de esa manera, el hacer este discurso, da a entender, para el que no es de aquí, que aquí había un servicio público, habría un hospital público y que se ha privatizado. Al hablar en los términos que hablas, se quiere trasladar eso y eso no es cierto, no responde a la verdad. Luego, has dicho que según manifiestan los sindicatos, las condiciones son escandalosas. En ese terreno no podemos entrar, posiblemente el tema de los sindicatos opinarán así y otros opinarán de otra manera. Sobre ese respecto no vamos a opinar. Luego has dado datos sobre actividades quirúrgicas que han bajado a la mitad, que las unidades, lo que se ha hecho es que los servicios son más caros, se pagan más. Has dicho, nosotros no tenemos datos, pero los vamos a contrastar. Vamos a contrastar esos datos, porque yo no sabía esos datos. Los datos que has dado ahora sobre que cada servicio ahora se paga más, que los servicios son menos y se mantiene la concertación o la cantidad o se ha incrementado, no lo sabemos y lo vamos a confirmar. Luego has comentado que tenemos 2 sistemas informáticos. Ese tema también salió, si no me equivoco, en la reunión, y también de lo que me acuerdo, posiblemente no lo expresé con la claridad que tú lo has expresado, lo que sí nos dijo es que se están estableciendo sistemas para compatibilizar los flujos de información de un sistema a otro, aun siendo sistemas diferentes, y que eso es factible y que se iba a hacer. No sé si se ha hecho en parte o no se ha hecho, pero eso lo planteó la gerente.
Bien, luego has planteado si vamos a mantener una actitud de mirar a otro lado. Tal y como has comentado aquí, si todo esto, la visión que tiene Sanidad, es la que tienes tú, es que hay que cerrar todo el sistema. Hay que cerrar, está claro. Si Sanidad tiene la versión que tú tienes del sistema sanitario de Tolosaldea, hay que cerrar. Y todos los argumentos que tú diste en esa reunión fueron rebatidos uno a uno, todos los argumentos. Y aquí lo que estaba en juego era el sistema de gestión de la sanidad. Eso es lo que estaba en contraste con la reunión que hicimos con vosotros, que era que vosotros manteníais que esa gestión tenía que ser pública y de titularidad pública, y lo que ella mantenía es que el objetivo tiene que ser el paciente, el ciudadano, y que es el ciudadano el que tiene que recibir una asistencia sanitaria similar a la de otras comarcas. Ese fue el punto de discrepancia fundamental en esta cuestión. Y nosotros, si vamos a mirar a otro lado, no vamos a mirar a otro lado, nunca hemos mirado a otro lado. Otra cosa es que tú digas que estamos mirando a otro lado. Nosotros no estamos mirando a otro lado, no miramos a otro lado. Si la asistencia sanitaria, si los órganos competentes en materia sanitaria dicen que la asistencia es similar, nosotros creemos en eso, salvo que haya otros datos que digan lo contrario. Y si tenemos otros datos como los que has comentado tú, nosotros lo vamos a contrastar con Sanidad. Los datos económicos que has dado y los datos de intervenciones médico-quirúrgicas los vamos a contrastar. Y lo vamos a hacer lo más rápido posible para ver si esto es así. Y lo que nosotros queremos, lo que sí hablamos con Sanidad en su día fue, a la hora de la renovación de esta concertación, de este contrato que existe, sí nos dijeron ellos de que la asistencia, y nos confirman de que la asistencia que se presta en Asunción es buena y es homologable a la de otras comarcas de Euskadi. Luego también dices que en todas las comarcas hay asistencia sanitaria. No todas las comarcas de Euskadi tienen asistencia hospitalaria, no todas tienen. ¿En Álava tienen todas las comarcas? ¿En Álava tienen todas las comarcas? No. Sí, pero eso no es el argumento que dices cuando hablas de las comarcas. Lo has dicho hoy. Bueno, pues te habré entendido mal. Hoy y siempre, porque otra vez también nos planteaste esa misma duda y entonces me lo estudié. Entonces, tenemos que todas las comarcas de Álava, todas las cuadrillas, por cierto, se le llaman, todas juntas, todas las cuadrillas de Álava, menos Vitoria, y no llegan a 65.000 habitantes entre todo Álava. Entonces no hay forma de poner un hospital ahí. ¿En qué cuadrilla lo vamos a poner? Va a haber bastante más distancia que en Gasteiz, ¿no? Y va a haber bastante más distancia que en Gasteiz. No hay posibilidad económica de que eso sea rentable. Rentable nunca es la sanidad. Rentable es un gasto que tienes que hacer. Bueno, nosotros también ponemos el objetivo del paciente. Nosotros estamos hablando por el paciente, no por un modelo sanitario. Sin ninguna duda que el que tiene que estar atendido es el sistema sanitario. Pero a mí los papeles, como estamos diciendo, pueden aguantarlo todo. Pero si a mí, y mira, te lo voy a decir en tu ámbito, si a nivel educacional resulta que hay un tercio menos de trabajadores de maestros, si resulta que a las escuelas no les llega el material, si resulta que no renuevan nada, si resulta que no tienen medios de audiovisuales y no sé qué, los papeles pueden estar muy bien y me pueden decir los papeles, la atención educativa en esta comarca de Medellín es absolutamente igual. Pero, como os decía a vosotros, le dije a la OSI, lo dije en Gasteiz y lo diré hasta que me muera, y lo dicen 300 profesionales sanitarios, no lo digo yo. Muy difícilmente se puede dar una calidad de atención similar, y esos 300 sanitarios no son gente que hemos ido nosotros a buscar porque son rojos, morados o verdes, no, trabajadores sanitarios de la comarca de Tolosaldea o que viven en Tolosaldea y están sufriendo la atención con esos ratios de personal, con esas especialistas que no son especialistas, con esos especialistas que cambian continuamente, con esos especialistas que vienen ahorita, con esas urgencias que no tienen especialistas de presencia física, con ese sistema de información. Es absolutamente imposible que no tengan esa misma atención, por muy papel bonito y con celofán y con lazo que le pongan.
Como si quieres los datos rápidos, los tienes aquí. Yo te enseño los dos convenios. En unos 6.000 actuaciones hospitalero-quirúrgicas y en el otro 3.000. Aquí los tienen los dos. Ya lo vamos a contrastar. El viejo y el nuevo. El viejo y el nuevo. Eso. Similar a lo que estamos diciendo antes. Privatizar. Nosotros no hemos dicho nunca que ese hospital ha sido privado y lo público y que lo habéis privatizado, no. Lo que nosotros estamos diciendo es que una parte del dinero público que llega a esta comarca, que nosotros siempre ponemos el ejemplo de los 10 euros, 10 euros llegan a esta comarca, y de esos 10 euros, en esta comarca no se utilizan los 10 euros para atender a los distintos vecinos de Tolosaldea. En esta comarca se atienden con 7 euros. ¿Por qué? Porque es que resulta que la empresa privada y el señor gerente de ella arriba se queda con 3 euros, que no nos influye en nada en la atención, no nos mejora. Lo que sí que nos influye es en disminuir la calidad de atención. Todo lo que gana ese señor, nosotros perdemos en calidad de atención. Y eso es impepinable. Lo que pasa es que está en el ADN de los servicios públicos privados, que eso es lo que estáis vosotros defendiendo. Eso es quedarnos con una parte del dinero público, eso es la privatización. Y es privatización, antes lo que había aquí era antes lo que había aquí era complementación. O sea, la clínica privada complementaba al servicio público en aquellos servicios que él no podía atender. Estupendo, ahí no teníamos ningún problema. En el momento que la clínica privada y el servicio privado ya no complementan, sino que sustituyen, ¿y por qué dices que sustituyen? Sustituye porque es que teníamos un ambulatorio público que nos lo querían cerrar. Eso es sustituir, quitar público para meter privado. Eso es privatizar aquí y en la China. Aquí y en la China eso es privatizar. Se le puede llamar convenio público-privado. Eso es privatizar. Quedarse con una parte de los dineros públicos, eso es privatizar. A todos los niveles. En educación también. En educación también es privatizar. Javi, si te parece, no sé si tienes muchas... Pues eso. No era por aclarar. Bien. Que no se había quedado bien claro con las veces que hemos tenido Estados Unidos anteriormente. Bueno, por aclararte, nosotros siempre hemos estado a favor, y lo hemos dicho muchísimas veces, a favor de la complementariedad que estabas tú ahora explicando muy bien, siempre que sea para dar un servicio público de calidad. Lo hemos hablado muchas veces durante estos 2 años, en distintas ocasiones. Parece que tienes nuevos datos porque el convenio nuevo ya está firmado. Te propongo que nos juntemos, pero eso sí, merecería que estuviera también la gerente de la OSI, porque cuando das datos más médicos que esto, pues nosotros allí no podemos contrastarte. Entonces, como hicimos la última vez, si os parece bien, hacemos una nueva reunión. Pediremos a la gerente de la OSI que esté en esa reunión. Decirte que hemos hecho una reunión de la OSI de Tolosaldea hace poquito tiempo. Estuvimos los 3 alcaldes, Alegui, Ibarra y Tolosa, y la verdad es que nos quedamos muy satisfechos con los datos que nos dieron. Son datos que nos dan, es verdad. Nosotros de ahí en adelante no queda más que sentarse, poner los datos que tiene cada uno encima de la mesa y contrastarlos como lo hicimos la última vez. Beste zerbait norbaitek? Usted udalari badagokiola eskatzea hitzarmen zaharraren balorazio bat. Ekonomikoa eta zerbitzuena. Beraiek esaten dute ez dagola egina, orduan nik uste edo urrengo udalbatzan gai ekartzen da ona eta hau batez eskatzen da, edo momentu honetan bertan dekretu bidez eskatzen zaio osasun sailari hitzarmen zaharraren balorazio bat eta berria egitearen eta oinarri horiek prezioekin jartzearen arrazoia zeintzuk izan dian, biledaz baino gehiago idatziz. Nik uste gaia badauka laneko garrantzi hori eskatzeko hemendikan. Mila esker denoi eta gabon.